Hace 300 años, la diosa Gei amaba a la gente, y había preparado un regalo para el imperio que siguiera su voluntad. Al final la diosa tomó amor y luz para crear un alma santa y envió esa alma a la mejor y más santa pareja de enamorados del imperio, y así nació un santo. Sin embargo, los aristócratas no podían soportar que tal honor se concediera a plebeyos corrientes, así que mataron a toda la familia sin ninguna piedad. Y entonces encerraron a la santa en el Castillo Blanco aislando completamente a la niña de la gente, y finalmente cuando la niña tenía 15 años los aristócratas descubrieron que la sangre de esta niña tenía propiedades curativas. Y para satisfacer su deseo los aristócratas empezaron a recolectar esta sangre. Y finalmente en medio de la soledad la sangre empezó a fluir lentamente por el cuerpo de María. Pero al final hubo un incidente tras el cual todo el mundo llamó a Santa María Bruja que se había escapado, así que la gente fue en su busca y, literalmente, no podían creer que la chica les hubiera estado engañando todo el tiempo. Pero creían que Santa María no podía haber corrido lejos, así que exigieron encontrarla. Al mismo tiempo el hombre que ayudaba a la santa sostuvo suavemente su débil cuerpo, pensando que de algún modo habían logrado salvarse, pero la muchacha solo se volvió hacia el joven con voz debilitada y le pidió perdón. Pero el hombre declaró tranquilamente que el santo no había hecho nada malo, y que todo era culpa suya. Pero Santa extendiendo su mano a la cara de este hombre informó que desearía locamente en su próxima vida como chica usual, no santa. En algún lugar pacífico donde pudiera convertirse en la hija de alguien, después en esposa y luego en madre. Y por eso sonrió débilmente y agradeció al hombre que cuidara de ella y se disculpó por los riesgos que el hombre había corrido por su culpa. Pero admitió que la vida del santo había sido demasiado dura. Y por eso quería ser una chica corriente en la próxima vida. Pero el hombre enloquecido casi llorando informó a la chica de que ahora podía convertirse en una persona corriente. Pero la santa solo sonrió y agradeció al hombre todo lo que había hecho. Luego sus ojos se cerraron, pero seguía con esa sonrisa de agradecimiento en la cara. Y el hombre se limitó a mirar a la muchacha con excitación, tratando de hacerla recobrar el conocimiento y pidiéndole que al menos aguantara un poco más. Entonces lloró y prometió que haría literalmente cualquier cosa por esta chica y rogó que Mary no le abandonara. Pero al final el hombre no se contuvo y gritó, dirigiéndose a la diosa que creó a María y le preguntó qué había hecho mal María, porque incluso después de que la encerraran en la oscuridad y la dejaran sola la niña siguió donando su sangre. Y todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y pus, y sin embargo la santa nunca se resintió. Y entonces el joven loco de rabia le dijo a la diosa que si ella había tratado de robarle todo a María desde el principio, ella no debería habérselo dado en primer lugar. Y exijo que la mujer gay le diera a esta chica una vida normal. Pero cuando no hubo respuesta de la diosa el hombre desesperado maldijo a la diosa. En ese momento, la protagonista abrió los ojos y, en un intento de recuperar el aliento después de semejante sueño, reflexionó que no era la primera vez que tenía ese sueño. Pero en ese momento a Yeriel se le acercó su criada, que le dijo que el desayuno ya estaba listo para la niña y por tanto, pidió a la protagonista que bajara a comer. Como resultado, un poco más tarde, vestido con ropa adecuada, el protagonista estaba sentado a la mesa, pero mirando tranquilamente la comida Yeriel no tenía el más mínimo deseo de intentar comérsela. Y cuando su hermano se dio cuenta, fue inmediatamente a ver a su padre aterrorizado y le dijo que Yeriel se comportaba de forma extraña porque no quería comer. Pero el hombre solo reflexionó sobre el hecho de que efectivamente, su hija se había negado a comer durante algún tiempo, pero al ver la mirada contrariada de su hija quiso hacer un comentario. Pero en ese momento su esposa, disgustada, le dio una palmada en la pierna para impedir que le dijera algo así a su propia hija. Y entonces la protagonista explicó tranquilamente que la falta de apetito se debía a que últimamente había tenido a menudo un sueño en el que un caballero de cabellos plateados lloraba. Entonces se puso a reflexionar sobre lo que había visto, y con una sonrisa preguntó si podría ser que hubiera sido una santa en una vida pasada. Pero por lo que oyó, su padre se limitó a reír, literalmente incapaz de escuchar algo así, y le preguntó si su hija creía realmente que podía ser una santa. Pero en ese momento el hermano del protagonista miró emocionado a su alrededor y le pidió a su padre que dejara de reírse tanto, porque Yeriel estaba realmente enfadado por su comportamiento. Pero entonces el hombre se calmó de inmediato y dijo que la protagonista era realmente hermosa como una santa, aunque sus ojos no eran de color dorado, pero difícilmente podría ser llamada inocente. Luego se rió y dijo que Yeriel no era en absoluto como una santa, pues tenía un carácter realmente repugnante que no encajaba en absoluto con su aspecto. En ese momento, la propia protagonista se enfadó como una loca, así que levantó el tenedor y se dispuso a vérselas con su padre, que no hablaba así de ella. Y el asustado hermano se limitó a pedirle a Yeriel que pusiera cuanto antes su arma sobre la mesa,
pero la propia chica incluso se disgustó, preguntó si su hermano quería ser el primero en conocer su enfado. Pero al final, un poco más tarde, la protagonista iba en un carruaje con su hermano y se preguntaba cómo demonios había podido su padre hacerle algo así al único sueño de su hija en un día tan importante. No entendía cómo su padre podía burlarse tanto de ella. No le hacía ninguna gracia que pudiera haber sido una santa en una vida pasada. Pero su hermano solo le pedía a su hermana que no se preocupara tanto por eso. Era probable que su padre ni siquiera se diera cuenta de que hoy era un día especial. Pero en ese momento, locamente enfadada, la chica gritó a su hermano y le dijo que ese tipo era exactamente igual. Porque empezó a reírse de ella con su padre. Pero después se dio la vuelta a regañadientes reflexionando sobre el hecho de que, efectivamente, la habían tratado con desdén, cosa que no le gustaba. Pero su hermano, observando atentamente a su hermana, pensó que a Jeriel definitivamente le pasaba algo y no entendía por qué hoy había tenido semejante sueño. Era el día en que se conmemoraba a Santa María, considerada la diosa predilecta de los payos, y por ello se celebraba un acto en el que las damas nobles se reunían en el palacio donde vivía la muchacha. Y el hermano se preguntaba ansiosamente si realmente podía haber ocurrido semejante coincidencia. Pero al momento siguiente se les acercó un hombre que les dijo que ya casi habían llegado a su destino. Y entonces la protagonista con admiración miró alrededor del palacio donde se acercaban y literalmente no podía creer lo que veían sus ojos. Después de todo, la vista y realmente era increíble. Finalmente, después de un par de minutos llegaron, así que el hermano le dio la mano a la protagonista para que pudiera bajar. Pero la chica literalmente no podía creer lo que veía y siguió mirando alrededor del palacio donde vivía el santo. Luego, cuando llegaron abajo, el chico dijo que al parecer Llevalaimes no había llegado todavía, y Jeriel dijo que en ese caso solo quería esperar a la chica dentro. Pero el sorprendido chico literalmente no podía creer que su hermana quisiera ir sola a ese lugar. Y por eso le preguntó si la chica estaba segura de que no se perdería. Pero ella dijo tranquilamente que tenía que mirar en el castillo, porque era una oportunidad única en la vida. Pero su hermano miró a su alrededor a todos los que habían venido al castillo y dijo que estaba muy preocupado por Jerielle porque había mucha gente en el lugar y podría perderse. La chica dijo sonriendo que no había nada que temer, porque en este lugar solo había damas nobles como ella. Sobre todo porque ya tenía 20 años y era adulta. Pero al final, un poco más tarde, paseando por el castillo, la heroína pensó infelizmente que aunque le había dicho a su hermano que estaba segura de poder manejarlo, en realidad estaba perdida. El palacio era más grande de lo que esperaba, pero pensó que debía echar un vistazo y quizá encontrara a alguien que pudiera ayudarla. Pero tras observar detenidamente el rostro de un joven, los protagonistas se dan cuenta de que ese rostro le resultaba locamente familiar, pero no recordaba dónde lo había visto. Pero al momento siguiente, por alguna razón, se echó a llorar, y no entendía por qué tenía el pecho tan apretado, pues nunca antes había sentido nada parecido. Y sus lágrimas siguieron brotando. Y entonces, mirando a Lavelan, Jerielle razonó quién era realmente ese hombre y por qué se le partía el corazón al verlo. Entonces Jeriel comenzó a jadear y no podía creer lo que le estaba pasando. Después de lo cual se hizo increíblemente difícil para ella respirar. Y al momento siguiente la chica perdió el conocimiento y cayó al suelo, pero de la nada apareció un tipo que se acercó a la chica tumbada y le dijo que no podía romper sus promesas. Y por ello le pidió que Jeriel no volviera nunca más a esas pesadillas. Y levantándola suavemente abrazó a la niña y le prometió que a partir de ahora cuidaría de la protagonista y esperó que pudiera vivir una vida normal como ella quería. Mientras la protagonista estaba inconsciente, extendió las manos hacia la silueta de un hombre y le pidió que no se fuera. Pero él solo miró a la protagonista con una sonrisa y le dijo que nunca la dejaría sola, y entonces la chica solo le pidió que se presentara ante ella y le confesara quién era en realidad. Pero en este momento, sosteniendo a la protagonista en sus brazos, el tipo le pidió a Jeriel que respirara lentamente, pero ella lentamente recobró la conciencia. Absolutamente no entendía quién estaba ahora a su lado. ¿Y por qué este tipo le estaba hablando? Pero al momento siguiente, cuando abrió los ojos, vio a un joven sonriente que seguía sosteniendo suavemente a Jerielle y afirmó que por fin había abierto los ojos. Y le preguntó si estaba bien, pero la protagonista solo miró avergonzada la cara del joven y dijo que sorprendentemente el tipo era muy guapo. Pero después huyó de él sobresaltada, porque se dio cuenta de que solo quería pensar en algo así, pero lo dijo con voz queda, por lo que se sintió muy avergonzada. Pero el chico no parecía prestarle ninguna atención, así que se acercó a Jerielle y le preguntó si estaba bien y si podía levantarse de su asiento. Y cuando la chica se levantó, se disculpó sinceramente con el joven por haberse encontrado así por primera vez. Pero él se limitó a decir sonriendo que no había pasado nada grave y luego comentó que estaba muy contento de que a Jeriel le gustara su cara.
Pero la protagonista solo se dio cuenta estupefacta de que aún no se había presentado, así que anunció avergonzada su nombre. Y luego mirándola con una sonrisa el joven hizo una reverencia, informándole que su nombre era Rabiar e informando a la protagonista que podía llamarlo por su nombre abreviado si así lo deseaba. Pero la chica miró al chico con confusión y pensó que debía estar loca, y no entendía por qué le gustaba tanto rabiar. Pero él la miró tranquilamente con cara de confusión, y le dijo que este palacio era bastante complicado. Él la miró con cara de confusión y le dijo que este palacio era bastante confuso, por lo que era difícil entrar en esta parte del palacio. Pero ella informó extrainteligentemente que estaba perdida y no sabía cómo salir de aquí, y al oír esto Rabiar inmediatamente ofreció su ayuda para mostrarle a la protagonista la salida. Y al final caminaron juntos y hablaron dulcemente de diferentes cosas durante todo el trayecto. Y entonces Rabiar declaró que la familia de la chica le parecía muy simpática. Pero el protagonista se limitó a comentar en voz baja que su familia siempre se estaba riendo de algo. Y sus padres todavía la trataban como a una niña pequeña, a pesar de que ya tenía 20 años. Pero después Rabiar con cuidado le preguntó cuántos años tenía. Pero él solo informó con vacilación que no sabía su edad exacta y sospechaba que probablemente tenía unos 27 años. Y entonces la protagonista, locamente avergonzada, pensó en el hecho de que Rabiar y ella se llevaban 7 años de diferencia, lo que significaba que si se casaba por culpa de este tipo, se casaría antes de lo que esperaba. Pero entonces recordó cuál sería la reacción de su padre, porque el hombre le diría inmediatamente a su hija que la chica le había dejado por algún amor, y no sería feliz. Así que se dio cuenta de que, desde luego, no podía casarse con un joven a esa edad, pero en ese momento se le acercó Rabiar, que preguntó a la protagonista en qué estaba pensando. Y ella le explicó tranquilamente que estaba pensando en su familia, con la que estaba muy confundida. Pero después dijo con una sonrisa que no les odiaba en absoluto por ello, porque tenía una familia realmente encantadora. Y entonces el tipo miró al protagonista con una sonrisa y le confesó que ahora la chica parecía realmente feliz. Y entonces sintió un gran alivio, y el protagonista, sin darse cuenta del significado de sus palabras, solo se sentía avergonzado por la atención. Pero al momento siguiente las cavilaciones de Geriel se vieron interrumpidas por Estelle Balaimes, que apareció de la nada, mirando contrariada a Rabiar mientras se dirigía directamente hacia él. Y el protagonista, frenéticamente asustado, trató de explicarle que todo iba bien, pero su amiga en absoluto escuchó esto, y así inmediatamente escondió a su amiga disgustada. Miró alrededor al joven y preguntó quién era este tipo en general. Y le ordenó que no se acercara a su amiga. Estelle Balaimes seguía sin entender qué le pasaba al joven, porque parecía realmente peligroso, y por eso dijo que si el joven no quería experimentar con los espíritus, entonces que ni siquiera intentara hacer un truco. Pero en ese momento la emocionada protagonista calmó a Estelle Balaimes y le dijo a la chica que no se preocupara tanto, ya que el chico la ayudaba. Por lo que pidió a Estelle Balaimes que no se enfadara tanto y que guardara su perfume, y se disculpó por haber malinterpretado al joven. Y entonces la muchacha siguió la petición de su amigo e hizo una reverencia, diciendo que lamentaba mucho las molestias, y que era la hija mayor del duque. Entonces le preguntó tranquilamente a qué familia pertenecía. Pero una Gerielle insanamente avergonzada miró inmediatamente a su amiga y le explicó que no debería haber hecho esas preguntas. Pero Rabiar no pareció confundirse, pues afirmó con calma que, por desgracia, era un hombre corriente y no podría responder a su pregunta. Y la amiga del protagonista se limitó a sonreírle y decirle que era sospechoso que un joven así estuviera aquí, porque tenía una espada. Y ella literalmente no podía creer que Rabiar fuera un hombre corriente y no un caballero. Pero entonces Gerielle se fijó por primera vez en la espada y pensó en el hecho de que por alguna razón aquella arma le resultaba familiar, pero no se daba cuenta de dónde la había visto. Pero fue distraída de sus cavilaciones por Estelle Balaimes, que a regañadientes acusó a Rabiar de parecer muy sospechoso, y se preguntó si pretendía hacerle algo a su compañera. Pero el protagonista solo le pidió excitado a la chica que parara y que no acusara al chico de algo así. Y mientras se desarrollaba la conversación entre los dos amigos, el propio Rabiar se limitaba a mirar sonriente esta foto y a pensar que estaba locamente feliz de que Gerielle tuviera amigos. Después le dijo a la protagonista que todo estaba bien y le pidió que no se preocupara tanto. Luego le dijo que como ya habían terminado y él ya la había ayudado, debía marcharse. Pero la aturdida protagonista, mirándolo, literalmente no podía creer que el tipo se hubiera ido tan fácilmente. Y no sabía si terminaría así. Es decir, casi se habían conocido, pero en ese momento, tuvo una sensación increíblemente extraña que impregnó todo su cuerpo. Y la chica declaró que nunca antes había sentido algo así.
Era como si estuviera sintiendo las emociones de otra persona. Y entonces le vino a la cabeza la voz de ese tipo, diciéndole a la protagonista que sin duda volverían a verse. Jeriel acabó saliendo con Estelle Balaimes un poco más tarde, y allí se encontraron con el hermano del protagonista, que le preguntó a la chica si estaba bien. Pero Jeriel estaba ocupada con sus pensamientos, así que el hermano emocionado le preguntó a su mejor amiga qué le había pasado a la protagonista. Y si estaba enferma, pero disgustada Estelle Balaimes declaró que no tenía ni la menor idea de lo que le pasaba ahora a Jerielle, pero que iba a marcharse de todos modos. Así que exigió a Edmond que lo averiguara por sí mismo. Y satisfecho el muchacho reflexionó que su hermana parecía ahora como si hubiera comido muchos pasteles, y se preguntó qué podía estar tan bueno. Fue entonces cuando la protagonista le dijo de repente a su hermano que tenía la sensación de que le gustaba a alguien. Luego, al mirar la cara de asombro de su hermano, se dio cuenta de que aquel tipo se llamaba Rabiar y era el joven más guapo que había visto en su vida. Después de todo, tenía el pelo oscuro, los ojos violetas y un aspecto literalmente maravilloso. Y en ese momento el hermano se preguntaba estupefacto cómo este tipo se atrevió siquiera a acercarse a ella, y se preguntaba, ¿se encontró la hermana con este joven cuando se marchó? Pero después, mientras Guy estaba en estado de shock, la protagonista se volvió hacia él con una sonrisa y le dijo que, aunque era un secreto, Rabiar era un hombre sencillo, pero que para ella el estatus no era lo más importante. Ella dio media vuelta y se alejó, pero su hermano, contrariado, no dejaba de pensar en las palabras que había dicho su hermana, y no parecía estar contento con la situación. Al final, un poco más tarde Edmond se dirigió a su padre y le informó de que al parecer, el tipo ya había aparecido. Pero su padre comentó tranquilamente que, dada la reacción del mejor amigo del protagonista, no había ninguna duda al respecto. Así que pensó que había llegado el momento, y el hombre estaba decidido a hacer preparativos graduales para su encuentro. Y entonces se dieron cuenta de que todo lo que necesitaban hacer era detener de alguna manera el despertar del santo. Al final, en ese momento, la protagonista estaba de compras y mirando broches preciosos, y su caballero emocionado se preguntaba por qué tardaba tanto en mirar las joyas, porque habían pasado 30 minutos. Pero el protagonista, solo hojeando el hermoso broche, preguntó a su guardia lo que pensaba acerca de esta joyería. A lo que el tipo informó con calma que esta joyería se utiliza para la espada. Y se enteró de que las niñas a menudo dan tales a los chicos. Pero en ese momento, la vendedora tomó la palabra y le dijo a la chica que tenía una muy buena elección. Esta piedra esmeralda simbolizaba la felicidad, y había otras que podían simbolizar la amistad. Así que la mujer le aconsejó que regalara esta piedra a un miembro de su familia. Y al oír hablar de él, la chica se quedó como loca y pensó que era exactamente lo que necesitaba, así que lo compró. Entonces preguntó al caballero si sabía que podía haber comprado para su padre y su hermano Edmond. Pero el hombre se limitó a preguntar emocionado para quién había recogido la piedra el protagonista. A lo que la muchacha informó tranquilamente que no era necesario saberlo, pero el caballero solo notó con asombro que una mano tendía a la protagonista. Y así, agarrando a aquel hombre a regañadientes, preguntó de inmediato quién era el tipo. Y qué quería de la joven señora. Pero la muchacha solo notó con excitación que Rabiar estaba ahora detrás de ella, y frente a él estaba la espada desnuda de Climpus, que estaba muy decidido. Entonces la excitada protagonista, volviéndose hacia él, le preguntó qué hacía el caballero. Pero el excitado hombre informó a la dama de que se quedara atrás, pues este tipo no era tan sencillo. Y él mismo pensó en el hecho de que había entrenado su habilidad con la espada durante mucho tiempo, pero esta era la primera vez que veía un monstruo así frente a él. Y su poder era palpable, pero la protagonista solo pensaba excitada que ahora Rabiar estaba en peligro, y por eso estaba decidida a protegerlo. Entonces se acercó a Klimp y le dio una patada bajo la rodilla, lo que hizo que el hombre se cayera de inmediato, y solo mirando excitado a Jerielle preguntó por qué razón la chica estaba haciendo eso. Pero la propia protagonista solo le miró de mala gana y le informó de que Rabiar era su amiga, por lo que la descortesía del hombre no tenía perdón. Se dirigió directamente al chico y le preguntó si se encontraba bien, pero el joven dijo con una sonrisa que estaba realmente bien, y pensó que Jeriel probablemente estaba conmocionado por su repentina aparición. Así que se disculpó por su comportamiento. Luego dijo que estaba muy ansioso por enmendarse, y con una sonrisa mirando a la protagonista le preguntó si podía hacerle otro favor. Y la chica no dudó en aceptar de inmediato, pero en ese momento, desnudando repentinamente su espada, el muchacho preguntó a Jeriel si podía darle la vida de semejante bruto. Pero ella estaba literalmente conmocionada por algo así, y no sabía cómo comportarse, así que no pudo soportarlo y lloró y le dijo a Rabiar que Klimp era un caballero muy querido por su familia,
y por eso estaba dispuesta a darle cualquier cosa al tipo si dejaba vivir al caballero. Y entonces Rabiar escondió su espada con una sonrisa, tras lo cual informó a la chica de que se trataba de una broma de mal gusto y al parecer, realmente podría haber asustado a Gerielle. Así que se disculpó por su comportamiento. Luego pidió otro favor a Gerielle, y la chica aceptó entusiasmada. Acabaron paseando tranquilamente un poco más tarde y la heroína, que caminaba detrás del joven, solo pensaba en que ni siquiera se había dado cuenta de que Rabiar podría pedirle una cita. Pero al momento siguiente de repente el tipo se dio la vuelta para darle la mano a la protagonista y le dijo con una sonrisa que ya casi habían llegado y le pidió a la chica que tuviera cuidado. Pero lo más importante que la heroína solo pensó en el hecho de que estaba locamente sorprendido cuando vio Rabiar en una apariencia diferente. Porque con ella siempre había sido locamente amable. Así que siguió adelante pero un poco coja, lo que no pasó desapercibido a Rabiar. Y el tipo levantó inmediatamente a la protagonista en brazos, diciendo que al parecer la chica se había hecho daño en la pierna al golpear a aquel caballero, y afirmó que en ese caso no tenía otra opción y que la llevaría en brazos. Y la propia heroína se limitó a objetar que se sentía insanamente incómoda por tanta atención del tipo, pero al final no tardó mucho cuando el joven dijo que ya habían llegado. Y entonces el protagonista contempló con admiración el cuadro de insana belleza con el sol resplandeciente y el mar sin límites. Tras lo cual el tipo puso a la protagonista sobre una roca y pidió que la chica metiera los pies en el agua, ya que el frío era capaz de aliviarle el dolor. Entonces con una sonrisa preguntó si a la protagonista le gustaba este lugar, pero ella solo sonrió y dijo que la vista era maravillosa. Después de lo cual ella le informó torpemente que le gustaría agradecer al joven por la ayuda que le había dado. Después de lo cual ella le preguntó si alguna vez había habido una chica que le había dado a Chol, y parecía realmente avergonzada por semejante pregunta. Pero lo que más le sorprendió fue la respuesta del tipo. Y entonces se arrodilló ante ella y le informó de que no había ninguna chica que hubiera hecho eso antes, y le informó de que esperaba con locura poder conseguir a Chol solo de la protagonista. Después le entregó la espada y le preguntó si Yeriel podía colocársela ella misma. Pero la emocionada protagonista cogió la espada solo para reflexionar sobre el hecho de que el arma le resultaba increíblemente familiar. Pero en ese momento se dio cuenta de dónde la había visto y entonces informó que esta espada era exactamente igual a la espada que sostenía el caballero sagrado Abelan. Dijo que el retrato con este caballero también tenía el mismo con dibujos plateados, pero afirmó que Abelan hacía tiempo que había muerto. Y esta espada había sido robada, así que pensó en el hecho de que tal vez esta espada era solo similar, pero luego se dio cuenta emocionada de que probablemente estaba hablando demasiado de ello. Y justificó su charla diciendo que le encantaban las historias de la santa y su caballero de Abelan. Pero para su sorpresa, Rabiar se limitó a informarle con una sonrisa de que a él también le gustaba. Y también le gustaba ver al protagonista tan feliz, porque a él también se le calentaba el alma. Después de eso su mirada se volvió más seria y miró a la chica detenidamente y declaró que era un hombre sencillo sin títulos y preguntó si la chica estaría bien. Pero ella con seguridad y tranquilidad mirando al chico le dijo que no le importaba el estatus de este chico, porque sus sentimientos a partir de esto no cambiaran de ninguna manera, y ante tales palabras el chico solo sonrió a la protagonista. Y dijo que le complacía enormemente porque no quería que Geriel fuera intimidado por su culpa. Confesó que pretendía ganar el duelo y que, si ganaba, juraría lealtad al protagonista como caballero. Y preguntó si la chica podía confiar en él. Y la protagonista se acercó al tipo, pensó en lo que dijo sobre el torneo de gladiadores del emperador. Y se quedó literalmente en shock porque su hermano Edmond también iba a participar. Y su hermano era bastante fuerte, así que se emocionó, miró al tipo y se preguntó si Rabiar iba a estar bien, porque podría haberse hecho daño. Entonces dijo que en una situación así, ella tendría una condición, pues no debía correr ningún riesgo, y si el muchacho estaba en peligro debía abstenerse de luchar. Y entonces el muchacho aceptó con una sonrisa, y solo entonces la protagonista le dio la mano y reflejó que definitivamente cumpliría sus promesas. Finalmente esa misma noche su hermano y su padre entraron a hurtadillas en la habitación de la protagonista y se preguntaron si Geriel estaría ya dormida. Pero Edmond afirmó tranquilamente que su hermana estaba tremendamente cansada después de su paseo y se había acostado temprano. Después de lo cual se pararon sobre la cama de la protagonista para asegurarse de que estaba definitivamente dormida. Y comprobaron que su sueño era muy ligero. Entonces el hombre sacó una jeringuilla y pensó que podrían acabar bastante antes de lo que habían previsto. Entonces se acercó mentalmente a la chica, le pidió disculpas y le puso una inyección.
Finalmente se celebraron las tan esperadas finales de los Juegos de Gladiadores, y en un lado del ring se encontraba un tipo bastante fuerte llamado Rabiar, que inesperadamente fue capaz de derrotar a todos sus oponentes. Y el rival de este era Edmond, que tenía la fama de un brillante espadachín de la familia de los marqueses. Y todo el mundo se preguntaba quién sería el vencedor en este combate. Y el protagonista miraba desde las gradas emocionado. Pero antes de que empezara el concurso, Edmond vio cómo la protagonista elegía un atuendo muy poco propio de ella. Y entonces el chico, mirando inmediatamente a su hermana, dijo que estaba muy guapa. A lo que Jeriel, incómodo, dijo que si su hermana realmente amaba a ese chico, él no tenía ninguna intención de interferir. Al oír tales palabras, la muchacha se acercó de inmediato y tomando las manos de su hermano entre las suyas, le agradeció sinceramente tal cosa, pues pensaba que Edmond era el único hombre que había permanecido a su lado. Como resultado, un poco más tarde la protagonista miró a los competidores con admiración y buscó con la mirada a una sola persona. Y su amiga Estelle Balames, desquiciada, no entendía a quién buscaba la protagonista con tanta diligencia. Pero al momento siguiente, en cuanto vio a Rabiar, le saludó alegremente con la mano. Se quitó la capucha y dedicó su agradecida sonrisa a la muchacha, y al ver al muchacho el admirado protagonista reflexionó que Rabiar era realmente hermoso. Al final, fue presentado como un tipo que era un caballero normal luchando con una espada de una mano desde el principio de la competición, y todo el mundo estaba locamente sorprendido y esperando a ver cómo terminaría esta lucha. Pero en cuanto anunciaron el comienzo del combate, el tipo desenvainó inmediatamente su espada y el poder mágico apareció de la nada, y resultó que Rabiar era un maestro de la espada. Y todo el mundo estaba realmente conmocionado por algo así. Nadie esperaba esto. Y finalmente al momento siguiente el muchacho mató a su oponente de un simple y certero golpe, arrancándole el arma de las manos, con lo que el adversario admitió de inmediato su derrota. Y el protagonista literalmente no podía creer que Rabiar fuera tan fuerte, pero después de su victoria, el tipo saludó a Jerielle con una sonrisa feliz. Después de lo cual levantó más alto su espada y besó el hachol que la protagonista le dio. De lo cual ella se sintió locamente avergonzada, y literalmente no supo cómo reaccionar ante tal cosa. Pero en ese momento el tipo, locamente indignado, se dirigió al padre de la protagonista y le dijo que Jeriel había rechazado recientemente su proposición de matrimonio, y que, por lo tanto, era infeliz, pues se preguntó si el hombre iba realmente a renunciar a su hija por un plebeyo. El padre dijo que probablemente había sido un error suyo, pero como padre no podía ir en contra de su hija. Su hija aún era joven y no sabía mucho, pero estaba locamente enamorada de Rabiar y era mutuo. Así que no podía ser un estorbo para ellos, pero después fijó su atención en la frase del príncipe de que Rabiar era solo un plebeyo y luego dijo que el estatus de este tipo podría cambiar rápidamente. Pero el hombre, bastante joven, gritó que el mero hecho de que Rabiar ocultara que era un maestro espadachín era un crimen. Pero en ese momento el muchacho fue interpelado por su padre, el emperador, quien, mirando a su hijo con desagrado, le exigió que dejara de hablar cuanto antes, pues no quería presenciar semejante espectáculo en un día tan hermoso. Y así los hijos tuvieron que callar, y el hombre, solo escudriñando a Rabiar, pensó en el hecho de que era sorprendente que el muchacho fuera un maestro de la espada. Y la situación estaba tomando un carácter bastante interesante. En ese momento Rabiar se quedó quieto y miró el regalo que le había hecho Real. Y en ese momento se dirigió hacia el hermano de la chica, que preguntó a Rabiar con desazón cuál era la razón por la que estaba usando su espada. Edmond declaró entonces que pensaba que el uso de la espada era imprudente y que quizás ahora su hermana estaba en peligro, por lo que preguntó a Rabiar si algo malo le esperaba a su hermana y así le reveló el secreto. Pero en ese momento, sorprendentemente, el chico solo sonrió, acarició la cabeza de Edmond y dijo que no creía que pudiera pasar nada malo, pero que era mejor estar preparado para algo así. Sin embargo, podía estar equivocado. Pero un emocionado Edmond pensaba que existía la posibilidad de que ocurriera lo de hace 4 años, y estaba muy preocupado por ello. Pero Rabiar solo respondió a su preocupación con una sonrisa y pidió a Edmond que no se preocupara tanto, porque esta vez sería definitivamente diferente. Y como resultado, Edmond y Rabiar estaban luchando, ya que era el final tan esperado y ambos estaban muy decididos. Pero Rabiar estaba escrutando a su oponente y pensó que los ojos de este joven eran exactamente iguales a los de Jeriel. Y tales pensamientos lo confundieron un poco. Y así casi fallé el golpe de este tipo, y yo estaba en una posición bastante vulnerable, pero en el último minuto fui capaz de luchar contra él. Pero en ese momento, preparándose para un ataque decisivo, Edmond dijo que al parecer Rabiar había bajado la guardia, en cuyo caso estaba dispuesto a acabar con todo. Pero el muchacho contraatacó fácilmente a Edmond y le quitó la espada de las manos, y al final fue el vencedor.
Finalmente, poco después, el joven se encontró frente al emperador, momento en el que éste le indicó que quería saber qué deseaba rabiar. Pero el muchacho reflexionó que hacía 320 años él también había pedido un deseo en este lugar porque sentía una pena loca por el santo. Y entonces dijo que deseaba abandonar el castillo y renunciar a convertirse en el sucesor, pero se dio cuenta de que esta vez era diferente. Así que se inclinó para informar de que su deseo era entrar también en el castillo y convertirse en el sucesor de Riberi. Y la decisión de rabiar se debió a que no quería volver a tomar decisiones tan tontas como en su vida anterior. Como resultado, la gente atónita después de este torneo ponderó que aparentemente Rabiar era un pariente del caballero sagrado de Abelan y 300 años atrás su familia había engendrado muchos magos y ministros brillantes. Y además el mayor número de santos nacieron en esta familia, pero tras la muerte de Abilón la familia imperial tomó posesión de este nombre, pero si esta familia tuviera un sucesor, en ese caso el emperador se vería obligado a devolverle su nombre. Pero el padre del protagonista pensaba que el tipo ya dominaba miles de libros de magia, pero quería hacerse con el disco y las reliquias relacionadas con el santo. Fue en ese momento cuando el hijo del emperador intervino enérgicamente en la conversación, diciéndole a Rabiar que debería haber sabido cuál era su lugar, y dirigiéndose al emperador le dijo que si su padre cumplía tal petición, todo el reino se escandalizaría de que un simple hombre pudiera convertirse en duque en un solo día. Pero locamente disgustado el emperador le dijo a su hijo que tenía que callarse, ya que el emperador tenía derecho a cumplir cualquier deseo, y no entendía cómo su hijo se atrevía siquiera a desafiar tal decisión. Pero después de pensar en el hecho de que ahora mamá había dejado de existir así que los libros y artefactos mágicos se habían vuelto inútiles así que la demanda del tipo era bastante aceptable y si cumplía los deseos de Rabiar, en ese caso se convertiría en el emperador que cumpliera el mayor deseo. Entonces miró de cerca a Rabiar y afirmó que era un espadachín que apareció 5 años después. Y finalmente el emperador reconoció a Rabiar y este se convirtió en el heredero de Ribari, por lo que su deseo se cumplió. Y ahora tenía el mismo apellido que tenía en su vida anterior. Pero todo el tiempo mientras el chico hablaba con el emperador en la arena, la protagonista estaba emocionada sentada en su asiento y no entendía qué esperar. Pero al momento siguiente notó como el joven subía al estrado y su mirada se fijaba únicamente en la protagonista. Entonces la chica, sin correr escaleras abajo, bajó directamente y saltó a los brazos del chico, porque estaba locamente feliz y orgullosa de él por su victoria. Y también por el hecho de que permaneciera ileso. Después de eso, la protagonista no pudo evitar ponerse de puntillas y besar a Rabiar, pero solo llegó a su barbilla. Pero el chico estaba literalmente en shock y no podía creer lo que la protagonista acababa de hacer. Pero cuando recapacitó, le dijo a la chica que la había amado desde el primer momento en que la conoció, por lo que le pidió encarecidamente a la protagonista que le dejara quedarse a su lado. Y entonces un recuerdo acudió inmediatamente a la mente del muchacho, como le había dicho lo mismo a su amada santa hacía tantos años, y que en esta vida como en el pasado, sus sentimientos permanecían inalterables. Así que el chico le dijo sonriente a la protagonista que estaba locamente enamorado de ella, pero ella solo admitió avergonzada que los sentimientos del joven eran mutuos. Pero en ese momento, la protagonista fue abordada por sus preocupados padres, que inmediatamente informaron de que su hija les había dado un susto de muerte cuando saltó de su asiento y corrió hacia ella para pedirle que no volviera a asustar así a sus padres. Pero el padre del protagonista se limitó a mirar a Rabiar con desdicha y a informarle de que si el muchacho había esperado que le reconociera después de una confesión tan pública, estaba muy tontamente equivocado. Pero Rabiar solo miró al hombre con una sonrisa y le dijo que podía llamarle como quisiera, o tomarlo por yerno. Y el padre del protagonista se quedó realmente estupefacto ante tal cosa. Edmond se limitó a informarle de que ni siquiera eran novios y, por tanto, no tenía derecho a actuar de esa manera. Pero Rabiar se lo tomó demasiado al pie de la letra, así que inmediatamente se acercó a la protagonista y le preguntó si estaría dispuesta a desposarse con él, a lo que recibió el esperado consentimiento. Entonces el emocionado padre del protagonista se dirigió al tipo y le preguntó si sabía dónde podía alojarse, porque había oído que Rabiar había decidido quedarse temporalmente con la familia imperial. Rabiar solo preguntó si al marqués le parecía bien que se quedara con ellos y dijo que ya lo había hablado todo con el emperador. Y al final los hombres no tuvieron más remedio que aceptar al muchacho en su familia, así que se dirigieron directamente allí y Geriel estaba locamente feliz de poder quedarse ahora con su amante. Y un Edmond enloquecido miró a Rabiar y le dijo que no habían pasado ni 100 años y ya estaban prometidos. Pero Rabiar se limitó a acariciar el pelo del chico con una sonrisa y dijo que había esperado este acontecimiento durante más de 300 años, así que estaba muy contento. Pero Edmond, contrariado,
solo pidió que no le tocaran el pelo y que Rabiar no volviera a comportarse así. Poco después la protagonista estaba cenando con toda la familia y confundida, literalmente, no podía creer que realmente estuviera cenando con Rabiar, porque era como un sueño. Pero en ese momento el marqués se acercó a su mujer y le informó de que si realmente seguían viviendo con su yerno, su hija moriría definitivamente de hambre, y el hombre no entendía desde cuando la niña empezaba a comer solo hierba. Pero ante tal comentario, la mujer se limitó a mirar al hombre con desagrado y le ordenó que se callara. Pero en ese momento Rabiar cortó con cuidado la carne de la protagonista y tendiéndole un plato le informó de que la chica debería haber probado algo de comer. Pero la protagonista solo estaba avergonzada, pensó en el hecho de que su prometido era realmente muy cariñoso. Después de eso, mirando por encima del chico, pensó en el hecho de que si fuera aunque sea un poco más alta sería capaz de besar a Rabiar, pero desafortunadamente no lo consiguió. Pero Edmond, al darse cuenta de que estaba pensativa, se volvió hacia ella y le dijo que al parecer, Geriel estaba cansada después de todo lo que había pasado y le sugirió que descansara lo antes posible. Al fin y al cabo, había estado viendo el torneo todo el día y debía descansar. Pero la protagonista solo pensaba tristemente que en realidad no estaba cansada en absoluto y deseaba poder pasar un poco más de tiempo con Rabiar. Pero parece que eso era imposible. Así que se levantó tranquilamente de su asiento y se despidió de Rabiar. Luego siguió a su criada y comenzó a hacer una rápida salida. Pero el propio joven ya se había dado cuenta de que le esperaba una conversación de lo más seria con el padre del protagonista. Pero estaba preparado para ello. Como resultado, estando en su habitación, la protagonista estaba tejiendo una corona y pensó que primero le gustaría hacer un regalo similar a su novio y felicitarle por su victoria. Y después de eso sería un momento perfecto que podría sellarse con su beso y Gerielle se sintió realmente feliz pensando en algo así. Y luego cayó boca abajo en su almohada, avergonzada, y así fue como acabó quedándose dormida. Y por la noche, por costumbre, su padre entraba a hurtadillas en su habitación y miraba en silencio a su hija dormida, y le decía a Rabiar que él también podía entrar. Y entonces el hombre empezó a caminar en silencio hacia la habitación hasta que sintió que tropezaba con algo, pero cuando lo recogió, descubrió que era una corona. Tras pensárselo un poco, el joven se acercó a la protagonista y le puso suavemente la mano en la cabeza, acariciando el pelo de Gerielle. Después de eso sus manos brillaron, y junto con sus manos, también brilló el pelo del protagonista, que adquirió un perfecto color dorado. Rabiar sacó entonces una fina aguja e hizo un pequeño pinchazo en el brazo del protagonista e inmediatamente apareció de allí una pequeña gota de sangre. Y su padre desenvainó su daga, pero en ese momento se le acercó un agitado Edmond, que pidió que su padre le permitiera hacer el ritual hoy. Pero el hombre miró a su hijo con una sonrisa y le dijo que Edmond aún era demasiado joven y que era su deber como padre, pero dijo que cuando llegara el momento sería Edmond quien tendría que proteger a Geriel, así como a su madre. Tras cortarse la palma de la mano de un solo movimiento, su sangre empezó a gotear lentamente sobre la alfombra y se formó una mancha morada. Pero al momento siguiente toda la sangre que se había derramado empezó a acumularse en gotas y a volar hacia arriba, de modo que no quedó ni rastro de ella en la alfombra. Entonces toda esta sangre se metió en el cuerpo de la protagonista, y su hermano, que estaba viendo todo esto, solo pensó en el hecho de que la chica debía estar sufriendo mucho. Y con lágrimas en los ojos pensó que deseaba con locura que la santa sangre y esas cosas no existieran en este mundo. Y el chico no entendía en absoluto por qué tenía que pasarle algo así a Gerielle. Después de todo, nadie deseaba que ella tuviera tales habilidades, y él solo rogaba que su hermana nunca recordara a lo que se había enfrentado en el pasado. Entonces recordó los sucesos de hacía 4 años, cuando el padre del protagonista viajaba cansado en carruaje y pensó que cruzar el desfiladero le cansaba sobremanera. Pero tuvo que ir a ver a su majestad para mostrarle lo que le había traído. A saber, un monstruo que había capturado en cierto desfiladero. Pero el hombre solo pidió en voz baja que se ocultara al monstruo por ahora, porque quería ver este regalo más tarde, y se dio cuenta de que era imposible guardar criaturas tan repugnantes en el palacio. Pero el enloquecido hombre solo reflexionaba sobre el hecho de que hacía poco tiempo, su majestad había ordenado traer al monstruo y ahora quería esconderlo. Y por eso tuvo que llevárselo a casa. No había elección. Al final, cuando el hombre llegó, fue recibido por la protagonista, que echaba mucho de menos a su padre y se alegró de verlo de vuelta. Pero entonces Edmond se fijó inmediatamente en la jaula adosada al carruaje en el que había llegado su padre. Y los hombres informaron torpemente de que la jaula contenía una recompensa que su majestad le había entregado. Después de eso pensó que su hijo estaba loco rápido y quiso abrazarlo. Pero el chico satisfecho solo dijo que ya no era un niño pequeño pues tenía 13 años. Después de eso se dio cuenta de que era otra vez el único a quien su padre no llevó a la expedición.
Y dijo que él también quería ver al monstruo, pero el agitado hombre trató de justificarse de alguna manera. Pero en vez de eso Yeriel habló y le dijo a su hermano que su padre siempre decía las mismas palabras. Después de lo cual ella le rogó a su padre y le informó que siempre se dirigía a Edmond diciéndole que no podía llevar a su hijo con él hasta que el muchacho lo hubiera derrotado o hubiera crecido más, y que por eso Edmond aún no podía ir a la expedición. Pero el niño, al oír algo así, se puso muy triste y el padre se limitó a acariciar la cabeza de su hija con alegría, diciendo que su hija era realmente muy lista, porque había afrontado bien este papel. Pero Edmond era de otra opinión, así que empezó a entrenar duro, porque se dio cuenta de que la próxima vez quería ir de expedición y tenía que madurar lo suficiente para ese momento. Y pensó en el hecho de que solo había 4 maestros de la espada en su país y la mitad de los caballeros que eran capaces de alcanzar ese nivel provenían de su familia, por lo que para Edmond, que se convirtió en el genio de la época, no debería ser un problema convertirse en el maestro de la espada más joven. Y por eso juró que en el futuro sería tan fuerte que los monstruos no serían una amenaza para él. Pero finalmente se dio cuenta de las conversaciones preocupadas de los caballeros que discutían el hecho de que el monstruo que el marqués había traído daba mucho miedo. Pero se dieron cuenta de que este monstruo no podría salir ya que estaba aprisionado y encadenado con grilletes que estaban hechos de mineral muy fuerte. Y por eso decidieron retroceder un poco, porque nadie se habría fijado en ellos y nadie se habría atrevido a entrar allí de todos modos. Pero el chico, mirando atentamente a la puerta, se dio cuenta de que siempre había adivinado exactamente quién era aquel monstruo. Y por eso su deseo de mirarlo era grande. Pero en ese momento se fijó en él el protagonista, que preguntó a su hermano qué hacía allí solo. Y entonces el chico pensó que a él también le gustaría ver a ese monstruo, así que le sugerí que fuera a ver algo interesante. Al final empezaron a bajar a la mazmorra y la muchacha, excitada, al oír un olor extraño, preguntó a su hermano por qué iban a ese lugar, ya que su padre les había prohibido venir aquí. Pero Edmond declaró tranquilamente que no habría problemas, ya que él sería capaz de proteger a su hermana, y al final nunca acabaron frente a la jaula desde la que oyeron el ominoso raspado. Pero después, unos ojos brillantes como linternas salieron de esta jaula, y se oyó un tremendo impacto contra la pared cuando el monstruo intentó romper los escándalos. Y entonces una frenética y agitada Jeriel perdió el equilibrio y se apoyó en su hermano, preguntándose qué debían hacer. Parecía que el monstruo estaba a punto de soltarse, pero Edmond aseguró a su hermana que todo iba bien, pues estaba cerrado. Pero al momento siguiente se sobresaltaron al ver cómo las zarpas del monstruo se deslizaban lentamente a través de los barrotes, y entonces el monstruo empezó a arañar la cerradura con sus garras intentando abrirla. Y la niña junto con su hermano se sorprendieron al darse cuenta de que ahora este monstruo realmente se las arreglaría para abrir las puertas. Como resultado, justo después de eso hubo un clic distintivo, lo que significaba que no había escapatoria para ellos. Al momento siguiente un monstruo salió de la jaula y atacó a los niños, y el primero en ser alcanzado fue Edmond, cuyo cuerpo fue atravesado por la mano del monstruo. Y todo lo que el chico podía hacer era sangrar, porque no tenía sentido huir de este monstruo. Y la protagonista estaba histérica viéndolo y se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Estaba tan asustada que no podía moverse. Pero la bestia tenía los colmillos clavados en la mano de Edmond, y entonces Jeriel gritó con todas sus fuerzas, ordenando a la bestia que se detuviera, mientras el muchacho, en las garras de la bestia, era muy consciente de que el crujido que oía era el de sus huesos, que la bestia se estaba comiendo ahora. Pero la protagonista agarró el primer palo que tuvo a mano y se dirigió hacia la bestia, porque era lo único que podía hacer para salvar a su hermano. Cuando Edmond se dio cuenta, comprendió que no podía permitir que Jeriel resultara herido, así que desenvainó su espada y atacó al monstruo, y al final pudo salvar a su hermana, porque el monstruo murió inmediatamente por la pérdida de sangre. Y finalmente, inmediatamente después, el protagonista corrió en busca de ayuda y el niño recibió los primeros auxilios. Pero por desgracia el médico informó de que el veneno del monstruo ya había afectado al brazo del niño y avanzaba hacia su corazón. Y por lo tanto no hay nada que hacer, este niño no podría sobrevivir ni un día, por lo que se sugirió empezar con la amputación, pero el padre preocupado solo preguntó, ¿era la única manera? Porque estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y también no le importaba cuánto dinero costaba. Pero el médico dijo que si no se llevaba a cabo la amputación, Edmond moriría hoy mismo. Pero si el padre quería que fuera lo menos dolorosa posible, tenía que coger él mismo el brazo de su hijo. Pero el hombre se limitó a acercarse al médico, agarrarle por la ropa y preguntarle airadamente si realmente se le estaba sugiriendo que cortara con sus propias manos las manos de su hijo, y lo dejara lisiado de por vida. Y la emocionada protagonista literalmente no podía creer lo que estaba oyendo, pero al momento siguiente notó que su hermano empezaba a abrir los ojos lentamente.
Pero todo lo que el chico pudo decir fue disculparse entre lágrimas, porque todo había sido culpa suya, y se dio cuenta de que sería el heredero sin brazo. Y eso dolió mucho a sus padres. En ese momento su padre se le acercó y, sentándose de rodillas frente a su hijo, le dijo emocionado que pasara lo que pasara, salvaría definitivamente a su hijo y le pidió que se mantuviera fuerte. Pero en ese momento, la protagonista empezó a sollozar, culpándose de todo lo que había pasado y dándose cuenta de que debería haber impedido que Edmund fuera allí. Pero en ese momento, la madre se acercó a ella con lágrimas en los ojos y abrazó a su hijo, diciendo que no era culpa de Geriel, porque sus hijos tenían muy buen corazón. Entonces el hombre se levantó, desnudó su espada, se disculpó con lágrimas en los ojos ante Edmund y le informó de que solo así podría salvar a su hijo. Y la protagonista, con lágrimas en los ojos, solo se dio cuenta de una cosa, y es que su hermano estaba locamente enamorado de la esgrima. Y ella no lo entendía, podían realmente quitarle el brazo. Pero después su mente se nubló y la protagonista cortó con la espada de su padre, su mano salpicada con la sangre de su hermano. Y al momento siguiente todo a su alrededor resplandecía, y el excitado muchacho que se había levantado de su asiento literalmente no podía creer que su mano se hubiera curado al instante. Y la chica se limitó a informarle con una sonrisa en la cara y el pelo dorado reluciente, de que estaba locamente contenta de que Edmund no tuviera que cortarle el brazo. Y entonces se desmayó y entonces el médico, emocionado que estaba observando la escena, declaró que la chica acababa de usar la santa sangre y eso significaba que era una santa. Hace 300 años, la gente se inclinaba y rezaba a la santa para que les diera un poco de su sangre, y efectivamente era necesario para salvar a sus seres queridos. Y Santa María, incluso sin pensarlo, con una sonrisa ayudaba a estas personas, pero entonces corría el rumor de que si te bañabas en la sangre de la santa, podías vivir para siempre. Y la gente pensó en lo que pasaría si se pusieran ropa manchada de sangre, o si bebieran la sangre de esta muchacha. Y así se dieron cuenta de que necesitaban tanta sangre del santo como fuera posible. Y finalmente la gente empezó a exigir más, y la vitalidad de Santa María disminuía cada día. Y finalmente su padre, que ya no podía soportar ver a su hija sufrir a diario, acabó por privarla de sus facultades. Y la sangre del santo ya no podía curar a la gente. Y entonces los emperadores, mirando a la muchacha con desdicha, le preguntaron cómo una bruja como ella se atrevía a hacerse pasar por santa y la condenaron a la hoguera. Y entonces, conociendo la historia, la mujer abrazó a su hija y con lágrimas en los ojos le dijo que su hija no era una santa y que todo era falso. Pero en ese momento ocurrió algo parecido y se desencadenó una especie de hechizo que iluminó toda la habitación con su luz. Y de detrás de ese hechizo, apareció un joven cubierto con una capa. Y el médico, que estaba observando este cuadro y extendiendo sus manos hacia la protagonista y con una sonrisa socarrona, se dio cuenta de que si esta chica realmente poseía sangre sagrada, definitivamente debería ir al Palacio Imperial ahora mismo para notificarlo. Pero el descontento padre de la protagonista le impidió el paso y le exigió que no se atreviera a tocar a su hija. Pero en el momento siguiente la protagonista abrió los ojos, que ya no eran tan verdes como los de la niña, pues ahora María estaba en su cuerpo. Entonces la niña gritó frenéticamente y como si se estuviera asfixiando, y entonces se vio rodeada por sus padres y su padre, que corría frenéticamente hacia su hija, sin saber cómo podía ayudarla, y su madre, que abrazaba a su hija intentando consolarla. Y al final todo lo que el padre pudo hacer fue dar sus órdenes de que nadie entrara, y así las excitadas doncellas de toda la mansión solo estaban cerca de aquella puerta, pero no se atrevían a desobedecer aquella orden. Y luego, acercándose a su hija, su padre se inclinó hacia ella y le preguntó si Geriel había empezado a recordar algo y por eso sufría tanto. Pero la niña solo se volvió hacia su madre con lágrimas en los ojos y dijo que estaba sufriendo mucho. Entonces empezó a gritar que no era una bruja y pidió a estas personas que pararan. Y entonces su padre se dio cuenta, con lágrimas en los ojos, de que al parecer su hija recordaba ahora la tortura que había soportado hacía 300 años. Pero después se dio cuenta de que un hombre aparecía de la nada, así que volviéndose hacia su mujer le ordenó que no dejara marchar a Gerielle mientras él se ocupaba de aquel desconocido. Pero en ese momento la protagonista miró atentamente al tipo y le tendió las manos, pues reconoció de inmediato que Abelan estaba ahora frente a ella. Así que inmediatamente fue en su dirección, pero fue bloqueado por el padre de la protagonista. Y entonces el tipo tranquilamente retiró la espada del hombre demostrando que no quería luchar. Y dijo que su hija le necesitaba ahora. Y acercándose a ella se arrodilló frente a ella y le ahuecó suavemente la cara, pidiéndole que se calmara y se limitara a mirarle a los ojos. Pero la protagonista seguía llorando, diciendo lo mucho que le dolía y que era muy duro. Y entonces el chico la rodeó suavemente con el brazo y le dijo a la chica que ahora no le dolía nada, porque solo era un sueño.
Y que por eso no tenía que preocuparse. Porque solo estaba teniendo una pesadilla. Luego, con una sonrisa, prometió que estaría al lado de la chica para que no volviera a tener sueños tan horribles. Pero la agitada protagonista dijo que era una santa y que tenía que ir a curar a la gente. En ese momento, con una sonrisa, el chico le dijo que no era un santo y que se llamaba Jeriel. Y entonces la chica empezó a pensar en que siempre estaba sola y no sabía dónde pedir ayuda. Pero el chico le dijo tranquilamente que no era así, porque ella tenía una familia. Y le prometió que él tampoco la abandonaría nunca. Y le dijo a la chica que podía cerrar los ojos lentamente y dormirse. Pero la loca y asustada mujer sollozó que su hija no era una santa y que nunca enviaría a su propio hijo al palacio sagrado, pues sabía lo que le haría a Jeriel. Pero el hombre tranquilizó a su mujer diciéndole que nadie podía arrebatarles a su hija. Luego pensó en que tenía que encontrar la forma de ocultar a Jerielle, pero no podía meterla en una jaula para mantenerla con vida. Pero al momento siguiente un joven habló con el atribulado hombre, quien le informó de que había una forma de ocultar con seguridad los poderes del protagonista y mantener el secreto. Y entonces el agitado padre miró a Rabiar y se preguntó, era un renacido caballero sagrado que había servido a Santa María. Pero el tipo dijo tranquilamente que Jeriel ya no era un santo y por lo tanto ya no era el caballero santo que había sido en su vida pasada. Pues ahora se llamaba Rabiar. Y entonces el agitado hombre se dio cuenta de que el nombre de este tipo, su espada que se parecía a la espada del caballero sagrado, así como la reacción de su propia hija ante este tipo, sugerían que definitivamente estaba relacionado con su hija. Pero el nervioso hombre seguía sin saber si podía confiar en Rabiar y se preguntaba qué método le estaba sugiriendo el tipo y qué se suponía que debían hacer. Pero en ese momento el tipo dijo tranquilamente que primero tenían que callar las bocas de todas las demás personas que lo sabían, porque se suponía que nadie debía saber lo que había pasado hoy. Luego se ocuparon del médico inconsciente, y entonces Rabiar dijo que lo primero que había que hacer era borrar los recuerdos del hombre o sellarlos. Pero el sello era poco fiable y no quería arriesgarse. Entonces le preguntó al marqués si el doctor había visto a Jeriel reencarnado en santo, a lo que éste le informó tranquilamente de que el hombre lo había visto todo y que ahora estaba consciente, pero que una vez que despertara no se quedaría callado. Rabiar le informó entonces de que los recuerdos del regreso del santo después de 300 años eran demasiado fuertes, por lo que lo mejor era matar al hombre. Y entonces se volvió hacia la criatura mágica, y el marqués en estado de shock observando Rabiar literalmente no podía medir que su espada tenía tales propiedades mágicas. Y al momento siguiente el hechizo se activó y entonces el hombre se vio confrontado por su demonio sirviente, que se agachó y le preguntó por qué Rabiar lo había convocado. Pero se limitó a mirar tranquilamente al médico y pedirle que ese demonio se llevara al hombre y fingiera un accidente. Y entonces sin siquiera preguntar por una razón el demonio inmediatamente tomó a este doctor y trajo su portal adentro. Y el padre del protagonista locamente excitado literalmente no podía creer lo que estaba viendo, porque pensaba que solo los demonios tenían maná negro. Así que enseguida se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era un ser humano corriente, sino un ser humano con magia. Y por eso supuso que Rabiar era un ángel o un fa, pero era extraño que usara a un demonio como secuaz. Se preguntó si el alma de Rabiar había caído tan bajo, pues antes había sido un caballero sagrado. El hombre preguntó por qué Rabiar se había convertido en demonio, ya que se decía que la diosa había abierto la puerta del cielo para el muchacho, pero Rabiar dijo inmediatamente que no quería discutir este caso. Y añadió que tenían que sellar las memorias y poner una restricción al resto de la gente, porque sería sospechoso que un gran número de personas murieran de repente o se volvieran idiotas, y no querían sospechas. Luego dijo que si la gente no tiene recuerdos especiales, el sello no se romperá. Y dijo que por si acaso se rompe pondrá una restricción para que la gente no pueda contárselo a nadie. Y si alguien rompe el sello, definitivamente se ocupará de esa persona. Y el agitado marqués solo inquirió a Rabiar si el motivo del regreso de los recuerdos de Jeriel también estaba impreso. Pero el tipo se enfadó enloquecidamente ante tal pregunta, y literalmente furiosa de que todo fuera hecho por una diosa que ni siquiera se dio cuenta de lo cruel que era dar algo a la gente y luego quitárselo. Miró al protagonista y pensó que nadie podía quitarle lo que le pertenecía a la gente, y menos Jeriel, porque él no dejaría que hicieran algo así. Miró al hombre detenidamente y le dijo que solo había lanzado un hechizo que lo convocaría cuando se rompiera el sello de la chica, y luego preguntó si alguien había salido de la casa mientras hablaban. Pero el marqués me informó tranquilamente de que, desde que Edmond había sido herido, se había prohibido cualquier movimiento. Y había sido vigilado al detalle. Así que nadie había salido de la casa. Así que solo quedaba sellar las memorias de los demás. Y eso es lo que hicieron.
Entonces el tipo se concentró inmediatamente y empezó a usar su hechizo, que se extendió a toda la gente. Y el hombre enloquecido que observaba la escena no podía creer que las habilidades mágicas de rabiar para afectar la mente fueran tan fuertes que pudiera afectar a la gente sin siquiera tocarla. Pero cuando hubo terminado le dijo al marqués que ahora era el momento de sellar los recuerdos de su hija, y para ello necesitaba la sangre del hombre, porque para contener la sangre sagrada necesitaba la sangre de los padres. Pero el marqués solo miró sorprendido a rabiar y se preguntó por qué razón les miraba tan seriamente. Y preguntó ¿no será que si algo salía mal su hija podría resultar herida? Pero el chico informó con calma que definitivamente no iba a hacer nada que pudiera dañar a la chica. Y él mismo pensó que el procedimiento en sí era solo increíblemente tortuoso no para él. Y en ese momento, la madre llorosa y preocupada de la protagonista le informó de que su hija definitivamente no era una santa. Pero en ese momento su marido se acercó a ella y la consoló, rodeándola con el brazo y diciéndole que su hija estaría a salvo, pero que no podían dejar las cosas como estaban, por lo que se dio cuenta de que necesitarían la ayuda de rabiar. Y entonces el tipo se acercó cuidadosamente a la protagonista y empezó a dibujar un patrón de agujas en su brazo para sellar sus poderes. Pero en ese momento sentía un dolor insoportable, tanto que literalmente no podía contener las lágrimas. Entonces, en un intento de calmarse, informó de que Geriel era aún demasiado joven, por lo que la mente de la niña se vería afectada si se le aplicaba un sello fuerte. Y le dijo que como era la primera vez necesitaba sangre de ambos padres. Pero el hombre se limitó a preguntar tranquilamente cuánta sangre se necesitaría. Y entonces el hombre dijo que alrededor de 1 litro por persona. Y entonces el hombre le tendió tranquilamente la espada a su mujer y le tendió la mano para que hiciera un corte, pero ella le dijo bromeando que llevaba toda la vida esperando una oportunidad así. Y parece que esta broma al menos ayudó a alegrarles un poco el ánimo. Finalmente, mientras su sangre drenaba de las heridas, era absorbida inmediatamente por el brazo del protagonista. Y viendo todo aquello, la madre del protagonista estaba frenéticamente preocupada. La santa daba su sangre a los necesitados todos los días. Y los rumores tenían toda la culpa. Pero después de semejante conmoción la mujer empezó a debilitarse lentamente y luego perdió el conocimiento. Entonces rabiar la tumbó en la cama y convenció al marqués de que todo estaba bien, pues su mujer había perdido el sentido porque había perdido mucha sangre. Luego se acercó a la protagonista y la estrechó suavemente entre sus brazos, preguntándose de qué color habrían sido los ojos de Geriel en esta vida, azules como los de su padre o verdes como los de su madre. Tras lo cual reflexionó que si los ojos de Geriel fueran de color azul, amaría a la muchacha como amaba el ilimitado cielo azul. Pero si sus ojos son del color de las hojas frescas, él la amará como los rayos de la mañana aman todo el verde de este mundo. Luego lo apreté más contra ella, pensando que nada de eso le importaba, porque lo único que quería era que Geriel siguiera mirándole a los ojos. Y con lágrimas en los ojos abrazando a la niña pensó, lo que es más rápido es querer que Geriel crezca, como quiere conocerla por fin. Y para el resto de su vida mirarla a los ojos y oír su voz, y solo hablar con la chica. Porque él anhelaba ese tipo de cosas todo este tiempo. Al final, un poco más tarde, cuando la madre del protagonista ya había entrado en razón, estaban todos sentados a la mesa y el marqués le preguntó a rabiar por qué la deidad no había borrado bien los recuerdos, porque la deidad era absoluta y tenía un gran poder, y se preguntó si había alguna razón en particular para que fuera su hija la que se hubiera convertido en una santa renacida. Pero el chico le informó con calma de que a las deidades les gusta mucho dar y quitar cosas cuando quieren. Pero entonces el hombre solo preguntó emocionado qué quería decir rabiar, y si las habilidades de Geriel podrían desaparecer alguna vez, o sus recuerdos. Pero el tipo me informó tranquilamente de que si no hubiera ocurrido lo de hoy, el sello podría haberse disipado en 15 años. Y esta situación no hizo más que acelerar el proceso. Tras lo cual reflexionaba a regañadientes sobre el hecho de que la deidad había permitido a la protagonista disfrutar de una vida ordinaria durante 15 años. Y el tiempo restante debería haberlo dedicado a sus deberes como santa. Y este era el comportamiento inexcusable de una deidad que primero le da descanso y luego se lo quita. Pero al final, cuando rabiar estaba a punto de marcharse, se le acercó la protagonista, que le tendió sus debilitados brazos y le suplicó que se quedara. Pero él le prometió que iría a verla más tarde. Y para entonces el sello de Geriel debería haberse vuelto más seguro, pero hasta entonces la chica definitivamente no debería haberlo visto, porque él era un medium que podía desencadenar sus recuerdos. Luego informó a los padres del protagonista de que el día 15 de cada mes vendría a aplicar el sello. Pero el padre de la protagonista que vio partir a rabiar pensó en el hecho de que el hombre aún recordando a su hija no podía verla, y su hija aún olvidándose de rabiar lo añoraba con locura.
Y no entendía en absoluto por qué el dios era tan cruel con estas personas. Edmond acaba recobrando el sentido un poco más tarde, se quita las vendas y se acerca a la protagonista para ver si se encuentra bien. Pero en ese momento el padre miró gravemente a su hijo y le informó de que su hermana no era una santa. Y la niña seguiría siendo Yeriel. Y no sería capaz de recordar el día de hoy. Y el color de sus ojos y de su pelo también volvería a la normalidad. Después de lo cual miró a su hijo con una sonrisa y le informó de que había algo importante que el niño debía recordar para proteger a su hermana. Pues ya no se les permitía estar heridos. Porque podría despertar en el protagonista recuerdos de una vida pasada. Y preguntó a su hijo si entendía lo que quería decir. Y entonces Edmond, ya niño, prometió a su padre con toda seriedad que no volvería a ocurrir. Como resultado, a la mañana siguiente la protagonista se despertó como si nada hubiera pasado. Se vistió alegremente y preguntó a sus padres si era hora de comer. Pero miraron tranquilamente a su hija y le desearon buenos días y le dijeron que ya sospechaban que su hija se había convertido en un hada de los sueños, porque había dormido todo el día y les parecía que era su récord personal. Pero la excitada chica que bajaba las escaleras solo pensaba que literalmente, no se creía que realmente hubiera dormido todo el día, porque ni siquiera recordaba el momento en que se despertó. Pero en ese momento su padre se acercó a ella, le acarició la cabeza y le propuso salir a comer cuanto antes, pero la niña contrariada pidió que la despertaran la próxima vez si dormía tanto. Pero el padre solo pensó en que su angelical hija no volviera a recordar semejante pesadilla. Y tomándola de la mano le prometió que protegería a su hijita. Y como resultado, el 15º día del año 1316 del Imperio, parte del secreto de la niña fue revelado. Como resultado, el protagonista se encontraba en el jardín y llamó a Rabiar, que se quedó locamente sorprendido por ello, pero aún así cumplió la petición del protagonista. Y luego sacó un taburete de los arbustos para ponerse de pie. Luego se puso cuidadosamente a la altura del joven y finalmente se acercó para besarle. Pero al final sus ojos se abrieron y resultó ser un sueño, pero la protagonista nada más despertar no quedó satisfecha y se dio cuenta de que si la criada no la hubiera despertado, lo habría hecho todo. Y la muchacha, contrariada, solo se preguntaba si el ama habría soñado que volvía a comer tarta. Pero en ese momento la asustada protagonista se dio cuenta de que había olvidado que Rabiar estaba en su casa. Así que se levantó inmediatamente de su asiento y se dio cuenta de que tenía que asearse rápidamente para ver al joven, y la excitada criada comentó que nunca antes había visto a su joven ama con tanta prisa por ducharse. Al final, mientras la protagonista cepillaba su edad, miró por la ventana y se dio cuenta de que bajo un árbol situado frente a su ventana había un joven que hablaba con alguien con toda seriedad. Y entonces lo único que pudo hacer la chica fue saludarle alegremente, pero a Jerielle no le importó que ahora estuviera en pijama. Pero parece que esto no pasó desapercibido para su prometido, que por mucha sangre fría que tuviera, no podía ocultar su vergüenza, y simplemente no sabía cómo reaccionar y miraba a su amada con la boca abierta. Pero al momento siguiente se le acercó una criada descontenta, que le informó de que podía caerse fácilmente. Ni siquiera iba vestida adecuadamente, por lo que exigió a la muchacha que se escondiera lo antes posible. Y entonces la protagonista saludó alegremente al joven y se despidió de él, prometiéndole que volvería a verle lo antes posible, y él le devolvió el saludo al instante y volvió su atención a su interlocutor, que estaba de pie bajo un árbol y entonces le preguntó contrariado si el hombre había visto a su prometida, pero él se limitó a decir tranquilamente que no había visto nada, ya que tenía la cabeza gacha todo el tiempo. Pero después afirmó que ahora Rabiar parecía realmente feliz y que se notaba mucho. Luego dijo que se alegraba de que Rabiar pareciera por fin una persona viva. Antes su rostro solo reflejaba tristeza, pero ahora sonreía como el hombre más feliz del mundo. Y entonces el chico miró a su ayudante con una sonrisa, e informó de que realmente debía de ser felicidad, porque estaba realmente loco de contento. Y aconsejó a su amigo que encontrara también su propia felicidad. Pero al momento siguiente se les acercó el protagonista, que miró emocionado al hombre y preguntó a Rabiar quién era el joven. Pero el asustado hombre no sabía literalmente cómo reaccionar y qué decir ante semejante pregunta. Pero Rabiar acudió en su ayuda y feliz, le pasó el brazo por el hombro y le dijo que era su amigo. Y entonces el protagonista pensó que la forma de hablar del tipo era extrañamente parecida a la forma en que Rabiar había hablado cuando se conocieron, y que tal vez eran tan parecidos porque eran amigos íntimos. Entonces se presentó y dijo que era la amante de Rabiar y también la hija mayor de la familia, y que se llamaba Jeriel. Entonces le tendió la mano para estrechársela, pero el hombre, frenéticamente excitado, se dio cuenta de que ese apretón de mano sería probablemente una experiencia cercana a la muerte, así que inmediatamente se inclinó emocionado y se presentó. Se llamaba Akantam. Pero Rabiar,
locamente sorprendido por tal comportamiento, se acercó inmediatamente a las acantas y sonrió a la protagonista, informándole de que su amigo era un caballero plebeyo y que, por tanto, probablemente estaba teniendo problemas con el cambio de estatus de Rabiar, y por eso le resultaba incómodo hablar con el protagonista, que era un aristócrata. Pero en ese momento la chica le dijo tranquilamente al chico que debería haberse tomado esas formalidades con mucha más calma. Y preguntó si Akantam y su prometido eran amigos desde la infancia. Y parece que Akantam también tenía unos 27 años. Pero solo miró a su alrededor torpemente Rabiar y, literalmente, no podía creer que este tipo realmente dijo que tenía 27 años. Pero no tenía otra opción, así que anunció torpemente que probablemente también tenía unos 27 años. Y el protagonista pensó felizmente que, al parecer, Rabiar y este hombre habían crecido juntos. Se preguntó cómo habría sido Rabiar de niño si ahora era tan excelente, pero al final el aturdido Akantam, sin saber cómo responder a semejante pregunta, dijo que le gustaría hablar de ello más tarde, y se marchó. Y luego, mirando al protagonista con una sonrisa, Rabiar le preguntó por qué no le había preguntado cómo era de niño, pero la chica señaló con calma que era mucho más interesante escuchar historias sobre el pasado de desconocidos. Pero el tipo puso cara de ofendido y le pidió al protagonista que le preguntara la próxima vez, porque tenía muchas cosas de las que quería hablar con el protagonista. Sonrió a Rabiar y prometió hacer lo mismo la próxima vez, porque si era iniciativa del chico, la historia sería aún más interesante. Y el propio joven solo con vergüenza, donde el personaje principal y literalmente no sabía qué responder después. Por lo que informó de que le gustaría tomar y el personaje principal a un lugar para pasar un día maravilloso.